Buenos días, estimados y apreciados estudiantes. Hoy en clase de contabilidad estaremos explicando la actividad que ustedes me mandaron el lunes pasado. En ese espacio estaríamos compartiendo esos conocimientos y además reforzando lo que ustedes consultaron. Es importante que si tienen dudas, inquietudes, me la hagan saber porque de esta información y de la actividad que me deben mandar hoy saldrá el examen final. Entonces, estos conceptos son fundamentales para que nosotros aprendamos a manejar de manera efectiva y eficiente las cuentas en la asignatura de contabilidad. Las preguntas eran las siguientes: ¿qué son las cuentas? ¿Cuáles son las cuentas reales o de balance? Los conceptos de activo, sus características y su movimiento, qué es pasivo, características y movimiento, patrimonio, características y movimiento. Entonces comencemos por lo primero. Clasificación, nomenclatura y movimiento de las cuentas. ¿Qué son las cuentas? Como bien podemos mirar aquí, las cuentas representan las propiedades, los derechos y las deudas de una empresa en una fecha determinada. Es decir, son aquellas que vamos a utilizar para realizar las operaciones mercantiles de la empresa. Repetimos que nosotros estamos trabajando en una contabilidad comercial de compra y venta. Entonces, las cuentas para toda empresa, dependiendo de la cantidad que lleve, representan sus propiedades, sus derechos y las deudas que ella adquieren durante un periodo contable. Por eso aquí nos dicen en una fecha determinada. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, las cuentas se clasifican en tres formas: reales o de balance, nominales o de resultados, de orden. Hoy estaremos estudiando las cuentas reales o de balance, que están comprendidas por las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. ¿Cierto? Las cuentas nominales o de resultados son esas que van a mandar hoy por la actividad de ingresos, gastos y costos. Y las de orden están las deudoras y las acreedoras. Entonces, como les mencioné anteriormente, estaremos trabajando el día de hoy las cuentas reales de balance, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Estaremos explicando cada una de esas cuentas. Además, estaremos hablando sobre sus movimientos y sobre sus características. Así que, chicos, ahora en este espacio vamos a mirar qué son las cuentas reales o de balance. Las cuentas reales de balance representan los valores tangibles como las propiedades y obligaciones con terceros y los intangibles como prestigio y reconocimiento. Cuando ahí me hablan que representan los valores tangibles como propiedades y obligaciones con terceros, quiere decir que las cuentas reales o de balance para una empresa son las que representan lo que es de la empresa, ¿ya? Cuando hablan de los valores tangibles, lo que dicen propiedades y obligaciones con terceros, es decir, las deudas que tienen con las demás personas, pero también lo que es de ellas. Y los valores intangibles es la imagen de la empresa en el mercado, son cosas que no se pueden tocar. Entonces, las cuentas reales son activo, pasivo y patrimonio. Esta fue la tarea que ustedes me mandaron. Entonces, vamos a comenzar a mirar la cuenta de activos. ¿Qué es un activo? Los activos son todos los bienes y servicios apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Quiere decir que todo lo que la empresa compre es un activo. Todo lo que sea de propiedad de la empresa y le genere un bien o un servicio es considerado como un activo. Si, ejemplo, los zapatos que ustedes tienen, el uniforme que ustedes tienen, que se lo han comprado a su papá, y esos de ustedes, esos son sus activos. La empresa, las mercancías que ella compra son activos de ella. Los vehículos, las propiedades, los terrenos son activos de la empresa. Las deudas que son a favor de la empresa, es decir, que otras empresas le deben a la empresa de nosotros, son considerados también como un activo. Entonces, activo, bienes y servicios apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Cuando me hablan apreciables en dinero, es decir, que ese artículo, ese activo, en cualquier momento yo lo puedo convertir en dinero. Ejemplo, si la empresa tiene un carro y desea venderlo en algún momento, se le dice que es apreciable en dinero porque lo está vendiendo y se le está convirtiendo en dinero de una vez, en efectivo. También quiere decir que son propiedad de la empresa el dinero que tiene en caja, el dinero que tienen en los bancos y, como les he mencionado anteriormente, las deudas, es decir,
el dinero que otras personas le deben a la empresa. Por eso se dice que los activos son bienes y servicios apreciables en dinero de propiedad de ella. Es decir, para que sea un activo tiene que ser de la empresa. Entonces, apreciable en dinero es que en cualquier momento ese producto, ese bien, la empresa lo puede vender y se puede valorizar en dinero. Ahora, ¿cuáles son las características? Para que sea un activo debe tener 3 características. La primera, es tener capacidad de generar beneficios o servicios. Ya eso lo sabemos porque lo explicamos aquí. Es decir, tiene que generarle un beneficio a la empresa, un servicio. 2, ser de propiedad de la empresa, estar bajo el control de la misma. Para que sea un activo, la empresa debe ser la dueña de ello. O, por su defecto, la empresa debe manejar ese artículo que a la vez le está generando a ella un bien o un servicio. Se considera como un activo. Y la 3, generar un derecho de reclamación que debe estar causado. Es decir, un ejemplo, a la empresa le deben una mercancía, ya se causó el derecho. ¿Por qué? Porque la empresa tiene el poder de reclamar por ese dinero, porque ella vendió la mercancía, aún no se la han cancelado, en el momento que le cancelen, y ese dinero es propiedad de la empresa. Otro ejemplo, yo vendo un pantalón, ya se causó el derecho de reclamación porque mi cliente se llevó la prenda, ya ese dinero, aunque no me lo haya entregado, ya es mío. Por eso el tercer punto dice generar un derecho de reclamación que debe estar causado. Para que sea considerado un activo debe ser propiedad de la empresa, genera un bien o un servicio y que esté causado el derecho de reclamación. Es decir, la empresa tiene toda la autoridad legal para cobrar ese dinero porque ya se causó en el momento que la persona se llevó el artículo y no se lo ha pagado. Ahora vamos a ver, este es muy importante y quiero que presten demasiada atención. Este esquema sé que ustedes, muchos en su cuaderno como el anterior, no lo tenían, entonces vamos a escribir. Es fundamental que nos aprendamos el movimiento de estas 3 cuentas, activo, pasivo y patrimonio, porque digamos que las demás cuentas, lo que son nominales y las de orden, repetirían un patrón, es decir, repetirían el movimiento de estas cuentas, aunque no signifiquen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el movimiento de las cuentas activas? Las cuentas activos aquí empiezan y aumentan, es decir, nacen y aumentan por el debe. Por lo general siempre su saldo va a ser débito y por el haber siempre van a disminuir. ¿Qué me da a entender esto? Que todo lo que la empresa compre, cualquier producto, cualquier mercancía, cualquier carro, cualquier terreno, lo que la empresa compre, lo voy a meter por el debe, es decir, va a aumentar por el debe. Y lo que la empresa saque de su propiedad, que ya no le pertenezca, al momento de venderlo, se va a disminuir. Por eso que se dice que las cuentas de activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Ahorita les estaré mostrando un ejemplo para que aclaremos un poco más esa idea. Entonces, este esquema es fundamental. Me gustaría que lo escriban en su casa porque de esta información va a salir el examen final de las cuentas reales y de las cuentas nominales. Entonces, las cuentas de activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Su saldo por lo general siempre va a ser débito. Entonces, tengan presente que todo lo que la empresa va a adquirir se va a meter por el lado del debe, es decir, va a aumentar. Y todo lo que la empresa venda, a medida que se vaya haciendo ese activo, lo va a ir sacando por el haber, es decir, se va a ir disminuyendo. A continuación les mostraré un ejemplo. Ejemplo de las cuentas de activos. Dice el ejemplo de la siguiente manera. La empresa compra un vehículo por valor de 7 millones de pesos. Cabe recordar que cada operación mercantil que se realiza en la empresa tiene una cuenta. Es decir, cada movimiento será representado por una cuenta dependiendo de lo que se esté realizando. En este caso, la empresa está comprando vehículos. Más adelante nosotros estaremos viendo el PUC, ¿cierto? Que es donde el plan único de cuenta, donde están todas las cuentas que nosotros vamos a utilizar. Y a medida que lo vayamos utilizando, nos lo vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué está comprando la empresa? Un vehículo. Entonces, siempre que la empresa compre cualquier tipo de vehículo, se va a utilizar la cuenta que se llama flota y equipo de transporte.
Recordemos que nosotros ya vimos el esquema de la cuenta T y sabemos que la cuenta está compuesta por tres partes: el nombre, el debe y los créditos. Entonces, recordemos que las cuentas de activos me dicen que todo lo que la empresa compra, su movimiento es aumenta por el debe y disminuye por el haber. ¿Qué está comprando la empresa? Un vehículo. ¿Por cuánto lo está comprando? Por 7 millones de pesos. Ese primer registro, ¿cierto?, constituye un aumento en el activo, 7 millones de pesos. ¿Por qué lo registro en el debe y no en el haber? Porque recordemos la teoría que me indica que el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Es decir, todo lo que la empresa va a comprar, todo lo que la empresa va a adquirir, se va a colocar por el lado del debe. Ahora me dice, un día después compra otro vehículo por 3 millones de pesos. ¿Qué está haciendo la empresa? Está comprando, entonces lo debo registrar ¿por dónde? Por el debe. Este otro movimiento, ¿cierto?, incrementa mi activo, porque este segundo movimiento también se ha colocado en el lado del debe. ¿Por qué utilizo la misma cuenta? Porque estoy comprando lo mismo. Si yo estuviera comprando otro artículo, obviamente estaría utilizando otra cuenta con un nombre diferente que significará un activo, pero en este caso la empresa está comprando vehículos, por ende lo estoy colocando en la misma columna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice? La empresa vende el primer vehículo. Recordemos que nosotros habíamos comprado primero un carro por 7 millones y luego uno por 3 millones. Eso me da un total de 10 millones de pesos. Hasta el momento el activo que tiene la empresa es por un valor de 10 millones de pesos. Pero la empresa vendió el primer vehículo. El primer vehículo, ¿por qué valor está? Por 7 millones de pesos. Recordemos que según la naturaleza y movimiento de las cuentas de activos, ellas van a aumentar por el debe, pero siempre que se va deshaciendo de un activo, esa va disminuyendo por el haber. Por ende, esta venta se tiene que registrar por el haber, porque todo lo que sale de la empresa se registra por el lado del haber. Entonces yo coloco acá los 7 millones de pesos. ¿De dónde salen esos 7 millones de pesos? De donde me dice que la empresa vende el primer vehículo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo soy consciente de que mi activo no es de 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo vendí el primer carro que me costó 7 millones de pesos. Entonces ahora voy a poner en práctica lo que vimos hace una semana. Voy a hallar el saldo para saber cuánto es mi activo. Entonces, ¿qué hago? A los 10 millones, ¿cierto? A los 10 millones le voy a restar los 7 millones de pesos del carro que vendimos. Eso es igual a ¿cuánto? A 3 millones de pesos. Entonces, quiere decir que mi saldo es débito. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que tengo en el lado del debe es mayor que la cantidad de dinero que tengo en el lado del haber. Entonces se cumple el principio que le expliqué anteriormente, donde dice que por lo general los saldos de la cuenta de activos son débitos. Entonces colocamos aquí saldo débito por 3 millones de pesos. Entonces, chicos, este es el movimiento de las cuentas de activos. Pueden escribirles el ejemplo y el desarrollo del mismo en sus cuadernos para que tengamos un poco más de claridad al momento de repasar este tema. Bien, recuerden que estamos hablando de las cuentas de activos. Aumentan por el debe y se disminuyen y se cancelan por el haber. Bueno, chicos, aquí vamos a estudiar ahora la cuenta de pasivo. Pasivo es todo lo contrario a lo que era el activo. ¿Por qué? Porque recordemos que el activo son todos los bienes y servicios apreciables en dinero que sean propiedad de la empresa. Los pasivos son lo contrario. Los pasivos son todas las deudas adquiridas por la empresa para su pago en el futuro. Entonces, miremos. Pasivos representan las obligaciones contraídas por la empresa para su pago en el futuro. Son las deudas que deben pagar por cualquier concepto. Es decir,
cuando la empresa compra mercancía a crédito, que es fiada, cuando la empresa tiene que pagarle a los trabajadores, cuando la empresa tiene que pagar cualquier otro tipo de obligación que ya está causada, es decir, que está en la obligación de cancelar ese dinero a quien se lo deba. Entonces, ¿cuáles son las características? Primera, la obligación tuvo que haberse causado, lo que implica el deber de realizar el pago, es decir, para que la empresa tenga un pasivo, se tuvo que haber generado la deuda, es decir, compró una mercancía y no la pagó, sino que la compró a crédito, la va a pagar dentro de un mes, y ahí se causó la deuda. Por eso implica que debe realizar el pago. Y el segundo, existe una deuda con beneficiario cierto. Efectivamente, la deuda existe. ¿Por qué existe? Porque le compró la mercancía a su proveedor a crédito. Y hay un beneficiario cierto. ¿Quién es? Su proveedor, es decir, la persona que lo surte a él para su mercancía. Esas son las dos características que tiene la cuenta pasiva. La obligación tuvo que haberse causado, lo que implica el deber de realizar el pago, y existe una deuda con beneficiario cierto. Ahora pasamos al movimiento de la cuenta de activos. Como les mencioné anteriormente, el movimiento de la cuenta de activos y todo el pasivo es lo opuesto a los de activos. ¿Por qué? Porque miren que las cuentas de pasivo aumentan y nacen por el haber y disminuyen y se cancelan por el debe. Es decir, totalmente lo opuesto al activo. Ahora, ¿por qué aumentan por el haber? Siempre que la empresa adquiere una deuda, siempre que la empresa le debe algo a alguien, se va a aumentar por el haber. A medida que la empresa vaya cancelando ese compromiso, vaya pagando sus deudas, las vamos a ir disminuyendo por el debe. Por eso les digo que es muy importante que nos aprendamos en movimiento. Es decir, cuando hablo de movimiento es esto: por dónde nace una y por dónde muere la otra. Pues es que ahí está la clave para que nosotros aprendamos a utilizar de manera correcta la contabilidad y aplicar de manera eficiente las cuentas. Entonces, las cuentas de pasivos, todas las que sean cuentas de pasivos siempre van a aumentar por el haber. Es decir, si la empresa tiene que pagar una mercancía, se va a colocar el valor acá. Si la empresa tiene que pagar un carro que compró, lo va a colocar acá siempre y cuando lo compre a crédito, ¿vieron? Porque si lo compra de contado en efectivo, no lo tiene que colocar acá. Entonces, ¿por qué? Esta es una deuda. Esta es una deuda que la empresa está adquiriendo. Siempre que me dicen que la empresa compra crédito o la empresa compró fiada, me estoy diciendo lo mismo, la empresa quedó debiendo esa mercancía. Entonces, a medida que yo vaya cancelando esa deuda, nosotros vamos a ir disminuyendo esa deuda por este lado. ¿Cómo lo vamos a entender mejor? Con el ejemplo que le voy a mencionar ahorita con base a las cuentas de pasivo. Entonces, hagamos un repaso. Pasivos representan las obligaciones contraídas por la empresa para su pago en el futuro. Son las deudas que debe pagar por cualquier concepto. Sus características: la obligación tuvo que haberse causado, lo que implica el deber de realizar el pago. Existe una deuda con beneficiario cierto y sus movimientos son: aumentan y nacen por el haber y se disminuyen y se cancelan por el debe. Vamos a mirar el ejemplo de pasivo. Miremos lo que nos dice el ejemplo de pasivo. Dice: la empresa tiene una deuda por valor de 400.000 pesos a su proveedor y él quiere otra deuda por 600.000 pesos. La empresa cancela la segunda deuda. Entonces vamos a ir haciendo el ejemplo paso por paso para que lo podamos entender. Entonces, aquí nos está diciendo a quién le está debiendo. Le está debiendo a su proveedor. Siempre que la empresa compra crédito, cualquier tipo de mercancía, compre lo que compre a crédito, se va a utilizar la cuenta proveedores nacionales. Esta cuenta la vamos a encontrar en el PUM más adelante. Entonces, proveedores nacionales. Así se llama la cuenta. No podemos colocar que pasivo ni nada por el estilo. Tenemos que colocar es el nombre de la cuenta. Entonces, debe y haber. Recordemos que el movimiento de esas cuentas es que aumentan por el haber
y disminuyen por el debe. Entonces, me dicen que la primera deuda que tiene es por 400.000 pesos. Vamos a colocarlo en el haber porque se está aumentando. ¿Listo? Ahí hicimos el primer registro. Luego me dice que adquiere otra deuda por 600.000 pesos. También la vamos a colocar por el haber. ¿Por qué? Porque por el haber es donde se registran las deudas que adquiere la empresa. Aquí colocamos 600.000 pesos. Listo. ¿Cuánto es la deuda que tiene la empresa ahora? De 1.000.000 de pesos. Pero el ejercicio no termina ahí. El ejercicio me dice, la empresa cancela la segunda deuda. ¿Cuál es la segunda deuda? Los 600.000 pesos. Como les mencioné hace ratico, recordemos que ellas aumentan por el haber, pero las cuentas de pasivo, a medida que nosotros vamos cancelando esas deudas, las vamos registrando en el debe porque es donde se van disminuyendo los compromisos de la empresa. Entonces aquí coloco los 600.000 pesos que me dicen que cancelado. Ahora yo quiero saber cuál es el saldo de la deuda, cuánto quedó debiendo mi empresa. Recordemos que en los movimientos de las cuentas de pasivo nos dicen que por lo general su saldo es crédito, porque por ahí aumentan y por ahí nacen, por lo general su saldo es crédito. Entonces, hagamos el ejercicio que nosotros sabemos que es, queremos saber hallar los saldos. Entonces, restamos 1.000.000 menos 600.000 pesos. Entonces, 1.000.000 menos 600, esto es igual a, restamos la deuda que ya tenía con la que ya canceló, 400.000 pesos. Entonces, chicos, miren, el saldo es crédito. ¿Por qué el saldo es crédito? Porque la suma de los valores que tengo en el haber, al momento de restarlo con los valores que tengo en el deber, son superiores. Entonces me indica que el saldo del débito es de 400.000 pesos. La empresa aún mantiene una deuda con sus proveedores por 400.000 pesos. Ese es el movimiento de las cuentas de pasivo. Espero lo escriban en su cuaderno y puedan tomar los respectivos apuntes. Bueno, chicos, llegamos a la parte final del taller. Vamos a explicar las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio representan el aporte o aportes de los dueños de la empresa. Cuando me hablan de patrimonio es porque lo que es mío, con lo que nosotros iniciamos. Entonces, en una empresa, los aportes de patrimonio son los de los dueños, es decir, con lo que la empresa inició, los aportes que los dueños colocaron al iniciar la empresa o los aportes que siguen haciendo a medida que la empresa va avanzando, se considera como aporte. Por eso dice que representan los aportes o aportes de los dueños de la empresa. ¿Cuáles son las características? Las características es, primero, que está constituido por el aporte inicial y los aportes adicionales de los dueños de la empresa, que fue lo que les leí en el concepto de patrimonio. Segundo, se incrementa con la utilidad y se disminuye con las pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la empresa genera ganancias, se incrementa el patrimonio, porque los dueños tienen ganancias, se aumenta su patrimonio, es decir, estamos teniendo ganancias. Pero cuando la empresa no genera ganancias, sino que genera pérdidas, el patrimonio disminuye, porque el aporte de los dueños y la valorización de la empresa en el mercado comienza a bajar. Eso es lo que nosotros decimos que aumentan con su utilidad y se disminuyen con las pérdidas. Ahora otra, representan la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos los pasivos. ¿De dónde sale el patrimonio? Restándole a los activos los pasivos. Es decir, lo que la empresa tiene se le va a restar las deudas que ella ha generado. El residuo, lo que queda, vendría siendo el patrimonio. Pondré un ejemplo claro. Un padre de familia se gana 2 millones de pesos, pero esos 2 millones de pesos no son netamente para el padre. El padre tiene que pagar la educación de su hijo, la casa, los servicios públicos, tiene que sacar los pasajes, la comida y cualquier otra inconveniente que se le presente a lo largo del mes. Entonces, ¿qué pasa?
Pagando todo, las deudas vendrían siendo los pasivos, al padre de familia le quedan 500.000 pesos, es decir, su patrimonio es de 500.000 pesos, porque su activo inicial fueron de 2 millones. Le restó los pasivos que fueron 1.600.000 y 1.500.000, perdón, y le quedó 500.000 pesos de ganancia, es decir, que ese es su patrimonio. Acá las empresas lo hacen de una manera muy similar. Lo que ellas tienen menos lo que deben, lo que queda es donde ellos deducen si la empresa está ganando o está perdiendo. Si las deudas superan lo que la empresa ha generado durante el periodo, quiere decir que el activo está disminuyendo. En este caso, si el padre de familia debe más de los 2 millones de pesos que se está ganando en el mes, su patrimonio no está aumentando, sino que está disminuyendo. Ese, por tomarlo así, un ejemplo cualquiera. Ahora, ¿cuáles son los movimientos de las cuentas de patrimonio? Las cuentas de patrimonio tienen un movimiento similar al de las cuentas de pasivo. Aumentan por el haber y disminuyen por el deber. Mírenlo aquí. Nacen y aumentan por el haber y disminuyen y se cancelan por el debe. Su saldo, por lo general, es crédito. Entonces, eso es así. Hagamos un repaso. El patrimonio representa los aportes de los dueños de la empresa. Característica: primera, está constituido por el aporte inicial y los aportes adicionales que los dueños de la empresa. Cuando al momento de montar una empresa, cada socio debe colocar un aporte. Eso está constituido dentro del patrimonio. Se incrementa con las utilidades y disminuyen con las pérdidas, ya se lo explicamos. Y representa la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos los pasivos. Después que la empresa pague todas sus deudas, lo que quede vendría siendo o sumándose al patrimonio. Su movimiento: aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Entonces, chicos, quiere decir que esta cuenta tiene un movimiento similar al de la cuenta de pasivos, pero no significan lo mismo, ¿vieron? Entonces, si no tienen eso en su cuaderno, lo pueden escribir, comparar la información, pero ante todo me gustaría que escriban este esquema en sus cuadernos, porque lo más probable es que salga en el examen. De igual manera, toda la información que estoy dando aquí sería puntual junto con lo que ustedes me han dado para evaluarlo en la evaluación final. Entonces, ahora les daré un ejemplo de patrimonio para terminar y para demostrarle a ustedes que este tema no es nada complejo, es bastante fácil. La idea es que nos aprendamos la teoría para que al momento de llevarla a la práctica se nos haga un poco más fácil. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Les explicaré el ejemplo de aportes sociales. Entonces, ¿qué sería de patrimonio? ¿Por qué se dice aportes sociales? Porque vamos a mirar cuál es el aporte que hacen los socios y qué cuenta utilizamos. Entonces, miremos. Para constituir una empresa, 3 socios aportan 1 millón, 2 millones y 6 millones de pesos respectivamente. Quiere decir que el socio 1 aportó 1 millón, el socio 2 aportó 2 millones y el socio número 3 aportó 6 millones de pesos. Siempre que a nosotros nos digan para constituir o para iniciar una empresa, los socios que hoy aportan lo siguiente, nosotros vamos a utilizar una cuenta que se llama aporte social. Esa cuenta es de patrimonio, entonces aporte social. Recordemos el movimiento de estas cuentas: aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces, ¿por dónde debería yo hacer ese registro? Obviamente por el haber, ¿cierto? Porque es por ahí donde me dice la teoría que aumenta el patrimonio, es decir, con el aporte inicial de los socios o dueños de la empresa. Entonces, el primer socio me aportó 1 millón de pesos. El segundo socio me aportó 2 millones de pesos. Y este socio me aportó 6 millones de pesos. Entonces, cierro. Eso me da un total de 9 millones de pesos. ¿Qué me indica ahí? Que el patrimonio de mi empresa, el valor que tiene mi empresa hoy en día es de cuánto? De 9 millones de pesos, porque ese fue el aporte que hicieron los socios para constituir la empresa. Ahora bien, el ejemplo no termina ahí. Luego dice: el socio que aportó 1 millón de pesos se retira. Entonces,
como esta cuenta tiene el mismo movimiento de que aumenta por el haber y disminuye por el debe, toda disminución que vaya obteniendo esta cuenta de patrimonio, yo la voy a ir haciendo por el debe. ¿Por qué? Porque por acá es donde ellas disminuyen y desaparecen. Entonces, el socio que me aportó 1.000.000, que sería este, se retiró. Como este señor se retira, yo lo registro por el debe para que haga una disminución. Entonces aquí coloco 1.000.000 de pesos. Hago lo mismo que voy a hacer con los demás. Obviamente, ya yo sé cuál es el patrimonio de empresa. Ya no son 9 millones de pesos porque se me retiró uno. Entonces, pero de igual forma yo debo demostrarle a ustedes para que sepan de dónde va a salir el dinero. Entonces, los 9 millones, que sería que fue el aporte inicial menos el 1.000.000 de pesos, que fue el valor que me colocó el primer socio, pero el señor después se retiró. Entonces, eso me da un valor de 8 millones de pesos. ¿Qué me indica? Que este saldo es crédito. Saldo crédito y es de 8 millones de pesos. Es decir, que el patrimonio de la empresa, el aporte de los socios, terminó siendo de 8 millones de pesos, porque se disminuyó 1.000.000 con el socio que se fue. Entonces, jóvenes, les recomiendo que se aprendan y practiquen los movimientos de estas cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Miren que vamos por partes. Ahora, hoy, lunes, ustedes me tienen que entregar el movimiento de las cuentas nominales y si pudieron analizar, son movimientos que se repiten con base a la de esto. Es decir, la de costo y lo de gasto tienen los mismos movimientos que las cuentas de activo, es decir, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y la cuenta de ingresos tiene el mismo movimiento que las cuentas de patrimonio y de pasivo, es decir, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces ahora le haré un resumen general de las cuentas reales o de balance, las cuales están comprendidas por activo, pasivo y patrimonio, donde me indican que los activos son todos los bienes y servicios apreciables en dinero para la empresa. Es decir, todo lo que la empresa tiene, todo lo que la empresa compra, se determina activo. Las deudas que están a favor de ella, es decir, que la empresa tiene que cobrar porque ese dinero es de ella, también es considerado como un activo. Los pasivos son todas las deudas que la empresa adquiere que tiene que pagar en un futuro, es decir, adquiere con terceros, cuando compra mercancía a crédito o cuando tiene que pagar cualquier otro concepto que se refleje en una deuda, es un pasivo. Esas cuentas aumentan por el haber y disminuyen por el debe, es decir, pasivos significan las deudas y patrimonio son los aportes iniciales de los socios o dueños de la empresa y se va aumentando también a medida que los socios vayan haciendo un aporte. ¿Cómo hallo yo el patrimonio? A mis activos le resto los pasivos. Lo que me dé vendría siendo los patrimonios. Si el saldo es favorable, diríamos que el patrimonio se está aumentando. Pero si el saldo no es tan favorable, diríamos que el patrimonio está disminuyendo. Entonces, las cuentas de activos aumentan y nacen por el debe y se disminuyen y se cancelan por el haber. Las cuentas de pasivo aumentan y nacen por el haber y se disminuyen y se cancelan por el debe. Y las cuentas de patrimonio aumentan y nacen por el haber y disminuyen y se cancelan por el debe. Yo espero que esta información sea de su entendimiento. Espero tomen los apuntes necesarios. Si tienen alguna duda, inquietud, me la pueden hacer saber en este espacio de la hora, por el interno o por el grupo, y yo le haré la salvedad. Si tienen algún ejercicio y quieran mandar al grupo para compartirlo, está bien, no me opongo a eso. Pueden copiar los ejemplos que he mostrado por aquí, pero además pueden irse ayudando con medidas, con videos de YouTube que apliquen la contabilidad de la misma manera como nosotros estamos aplicando. Y recordemos que la contabilidad que nosotros estamos haciendo es comercial. Éxito y bendiciones y feliz inicio de semana.